Este podcast tiene fines de entretenimiento. Nos esforzamos por verificar todas las fuentes utilizadas en cada caso, pero si detectas algún error o dato incorrecto, por favor, háznoslo saber. No buscamos desinformar, sino compartir historias con el mayor respeto posible por los hechos y sus protagonistas. El gran Bruno Locke. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Emocionado por el capítulo de hoy. Tengo mucha intriga heavy. Con este. Capítulo heavy, capítulo serio. Nos toca ponernos la máscara de seriedad completa. Así que, bueno, no, tranquilos que también va a haber comentarios detrás. Pero, a ver, estamos tocando un caso que fue una verdadera tragedia. Entonces, pero no se lo hago en personal. Claro, nadie se lo tome. Por favor, gente. O sea, estamos contando el caso. ¿Por qué? Porque es una historia digna de ser contada. Una historia de varios errores, de varias negligencias. Y que la nueva generación tampoco no conoce tanto. No conoce tanto y está bien refrescar la memoria. La historia existe para también. Que no pase de nuevo. Para que no pase de nuevo. Detrás de la cámara, el gran Esteban. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Sigue con su micrófono, todavía no se lo quitamos, porque en realidad ha aportado mucho a todo el contenido que estamos haciendo. Sí. Ahí el titiritero. Así es. Pero bueno, espero que todos ustedes estén bien también. Los saludamos desde aquí, desde los recónditos de Lima, ¿no? En algún lugar, bueno, para los que no conocen por dónde vivo, que no tampoco lo voy a revelar, pero vivo muy cerca de la Clínica Internacional. Y para los que saben un poco, la Clínica Internacional es una de las clínicas privadas más conocidas, más comerciales también. Y bueno, si alguien de la Clínica Internacional nos escucha, pues están haciendo un edificio gigante de la Clínica Internacional. Me siento así como en la película de Bob Esponja, en donde, no es la película, es uno de los episodios especiales. ¿Se acuerdan que le construyen una carretera encima del crustáceo cascarudo? Sí. Ya, me están construyendo un edificio que mi edificio es 5 pisos y tengo al lado uno de que creo que es de 20, no sé, pero es un tremendo edificio, ¿no? Sí, con un volumen masivo. Y vamos ya, pues, incluso ustedes, si se ponen a escuchar con detenimiento el podcast, que Esteban también se encarga mucho de intentar que no se escuche, pero pues no, tampoco no se puede hacer magia, van a escuchar sonidos de taladro, martilleos, maquinaria, un montón. Y estamos en esas y todavía nos falta, por lo menos yo aquí que vivo acá, me faltan meses con esta pesadilla. Pero nada, les quería hacer mi catarsis un poco, porque si es que escuchan ruidos de maquinaria pesada, ya saben por qué es. Y ya saben más o menos por dónde vivo también. Sí, para que lo añaden. Sí, por así. Para que me... Mira todas las cosas que tiene, cuidado, Este estudio está costoso. Bueno, ¿alguna vez te has preguntado cómo un segundo de descuido puede cambiar la historia de un país? Es lo que le dicen el efecto mariposa también a veces, ¿no? Como una chispa. No, esa no la puedes tirar. Como un chispazo, un estallido, una llamada. En cuestión de minutos puede convertir todo un lugar en otro, ¿no? En un infierno muy caliente. El 29 de diciembre del año 2001, el centro de Lima fue escenario de uno de los peores incendios urbanos en la historia de Sudamérica. Sí. Una tragedia que no solo cobró cientos de vidas, sino que reveló con brutal crudeza lo frágil que puede ser una ciudad construida sobre la informalidad, el abandono y la indiferencia. Y justo en la época en donde todo el mundo quiere... se acercan fiestas, bueno, ya se pasó Navidad, pero ya está Año Nuevo ahí, entonces la gente quiere adquirir los famosos fuegos artificiales, ¿no? Exacto, y este es un juego en donde esa palabra, fuegos artificiales, la pirotecnia, cobra lugar y cobra seriedad. Yo sé que ahora está justo muy de moda de que la pirotecnia, ¿no? Está menos aceptada, ¿no? Por las mascotas, por la gente mayor, sí, por la contaminación. Sí, porque ya al final, bueno, quizás muchos de ustedes usan pirotecnia. Yo de chibolo también, o sea, de más pequeño no estaba tan consciente de lo que era realmente. O sea, de chiquito te agarras petardos y los tiras a la farmacia, ¿me entiendes? Sí, no, o sea, yo con mis amigos del barrio en su momento, Rata Blanca hemos reventado en la esquina. Sí, claro. O sea, y la Rata Blanca es dinamita. Sí, básicamente sí. Un poco de dinamita. Sí. ¿No? Y uno lo hace como por la joda, pero realmente hoy en día ya sabemos más que nunca los peligros que pueden tener. Y ahora yo soy partidario de no a la pirotecnia, le soy sincero. Sí, yo también. En realidad, mira, después de también tener perro... yo también, sí, tengo perro y
Y no solo, yo he sido paseador de perros, cuidador de perros en fiestas, en Navidad. La gente me dejaba acá yo tenía aquí en mi casa 4 perros. 3 de ellos no eran míos. Y los estaba cuidando porque sus dueños estaban en otros lugares del Perú o fuera del país y me los dejaban a mí como un servicio que yo daba y los cuidaba. Y pues no saben lo que sufre un perro al escuchar fuegos artificiales y todo esto, ¿no? Entonces, ¿ya para qué? O sea, por las luces hay cosas más chéveres que ver en Navidad, que es ver a tu familia, disfrutar un momento con tus hijos, de un abrazo cálido, de un rico panetón con chocolate, de una cena navideña. No necesitas, y en Año Nuevo igual, no necesitas reventar el cielo de luces. No, pero ponte a pensar también de repente en la ciudad no hay tanta vida silvestre, pero igual los pájaros cumplen una función importantísima en la ciudad. Y imagínate ser un pájaro durmiendo y de repente empieza un bombardeo. Así es, y bueno, aterrizando un poco más, ¿qué pasa si te estamos hablando de un caso que no fue un accidente nomás, ¿no? Que se fue el resultado de una cadena de errores que todos decidieron ignorar, y casi como todas las tragedias, una cadena de errores. Así que pónganse cómodos, que a continuación abriré el expediente oscuro de el incendio en Mesa Redonda, la tragedia que encendió más que fuego. Encendió preguntas que aún nos queman. Qué poético, ¿no? Mesa Redonda es una zona comercial en el centro histórico de Lima, en Perú. Un laberinto de galerías estrechas, pasajes coloniales y calles que están tomadas por el comercio por la informalidad, ¿no? El comercio ambulatorio. Sí. Mesa Redonda es uno de los lugares que concentra el comercio ambulatorio e informal. Bueno, no todo el comercio ambulatorio es informal, no hay que tener esa idea. El comercio ambulatorio se le dice a todo lo que se haga fuera de un local comercial también. Alguna vez lo investigué, me acuerdo, para un proyecto que llevábamos nosotros, y no necesariamente ser ambulante significa ser informal, ¿ya? Pero allí en diciembre, el corazón de la ciudad. Y bueno, estamos hablando de diciembre de 2001, o sea, donde la informalidad era peor. Ahora, digamos, ha mejorado un poco en algún sentido, pero en ese momento la cosa estaba peor, ¿no? Sí, y para los que no son de Perú, ¿qué nos referimos con informalidad? Bueno, seguramente en otros países se dice, pero... O sea, seguramente en otros países de lo que se habla de Perú es de la informalidad. Ajá, es básicamente personas que comercializan productos o hacen servicios, los cuales no están constituidos a través de ninguna empresa, no están registrados, no pagan impuestos, tampoco brindan boleta, no hay como tener permisos, no sé, desde permisos sanitarios, permisos de funcionamiento. Salubridad y todas esas cosas. Y cuando estás vendiendo alimentos, cuando estás vendiendo pirotécnicos, es muy importante. Estás vendiendo dinamita, explosivos. Pólvora, ajá. Estás vendiendo pólvora. Armas también son de alguna manera, ¿no? Pero en esta época del año, como decía Bruno, todo el mundo compra. Todo el mundo vende, y en el 2001 esta zona estaba abarrotada de puestos de venta de fuegos artificiales, muchos ilegales, otros tolerados por la vista gorda de las autoridades, y era en lugares en donde no tienes un extintor ni de casualidad cerca. No, o sea, el matafuego está... Claro, no existe. No tienes puertas antifuego, no tienes nada, ni señalización, ni siquiera hay señalización de por dónde es la salida. Por dónde escapar, exacto. No, exacto. Entonces, dato curioso, el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, ya había advertido del riesgo semanas antes en este lugar, pero no se hizo nada porque estamos acostumbrados a advertir, pero nunca hacer, ¿no? Eso es lo que suele pasar. Y Mesa Redonda creo que fue uno de los casos que lamentablemente evidenció esto, pero mal. Claro, la falta de orden, la falta de... Era una bomba de tiempo, ¿no? El sábado 29 de diciembre del 2001 a las 7:15 p.m., el calor humano en Mesa Redonda era sofocante. Había mucha gente. Un comerciante del Jirón Cusco, y es que para los que no saben, en esta zona del centro de Lima, los jirones son lugares, ¿no? O las calles son lugares, que es Jirón Cusco, Jirón Junín, Abancay, hay un montón de Unión. ¿Unión qué es? No, pero Unión no es un lugar, pues. No, Jirón de la Unión. Claro, pero ¿de la Unión qué es, pues? No, o sea, es una avenida, ¿me entiendes? Pero forma un lugar. Bueno, pero yo estoy diciendo Junín, Abancay, Cusco. Pero la Abancay también es una avenida. ¿Pero qué es Abancay, pues?
¿Cómo que qué es? Un lugar, pues, huevón. Claro, pues, pero... Te refieres al sistema Girón, ¿me entiendes? Le voy a cortar esa parte y no lo sabe. Bueno, Esteban se va a encargar. Un comerciante de Girón Cusco hacía una demostración para atraer clientes. ¿Y qué hizo para la demostración? Encendió una bengala. Eso fue su demostración. Voy a enseñar que mi bengala funciona. Esta bengala cayó sobre una caja. Y esta caja que contenía, pues, pirotecnia. En segundos el fuego se extendió ya que la pólvora se encendió. Y en pocos minutos la caja explotó. Allí fue donde nació todo, nació el infierno. Recuerden, estamos en unas galerías que todas venden fuegos artificiales. O sea, estás en un lugar en donde si no era esa caja, otra caja se iba a encender. O sea, era cuestión de... Era una bomba de tiempo. Las llamas viajaron por los techos de plástico, por los cables expuestos y por los puestos improvisados llenos de pólvora. Las explosiones eran como bombarderos. El cielo se iluminó y la ciudad entera empezó a escuchar estallidos provenientes desde Mesa Redonda. Testigos recuerdan haber visto niños que gritaban desde los balcones. Estaban atrapados. Algunos comerciantes cerraron las rejas con candado para evitar saqueos, sin saber que estaban sellando una tumba colectiva. Y acá yo quiero hacer un paréntesis, y es que la gente muchas veces en los incendios se confía. Yo hace muy poco llevé en mi trabajo, yo soy brigadista multipeligro. Yo soy el encargado de, en caso suceda un sismo o multipeligro, ¿no? Un sismo, un incendio, un apagón, cualquier cosa que podría considerarse como un peligro, actuar. Entonces, ya llevé la capacitación completa de incendio, incluso de cómo usar un extintor. Y déjenme decirle que si ustedes le tienen miedo a los temblores y terremotos, que los incendios les den pánico. Sí, porque son mucho peores. el incendio es mucho peor que cualquiera de los accidentes o los incidentes que suelen suceder. Y veía un video súper interesante en donde se encendía en unas salas, obviamente en una sala simulada, encendían un papel en un tachito. Y este tachito lo ubicaron al lado de un mueble, típico mueble de sala, ¿no? Entonces tenías en la cámara una zona, esas cámaras térmicas, ¿no? Que te decían el calor, y básicamente un timer. Ustedes, primero, ¿en cuánto tiempo creen que todo el cuarto se empezó a calentar? Empezaba segundo 1, segundo 2, segundo 3. Se encendió el mueble en el segundo 4. En el segundo 12, todo el cuarto estaba a 800 grados. O sea, ya ni siquiera te podías mover. Ya es un calor. No, y estás a medio cocido, ¿no? Ya estás cocinándote. Uh-huh. O sea, el agua hierve a 100 Estás grados. medium rare ahí. El agua hierve a 100 grados. Tu horno, brother, llega hasta, así es bueno, hasta 280. El mejor horno que te compres te va a llegar hasta 280, casero, ¿no? Hasta 280. 800 grados. Eso es como para fundir hierro, ¿me entiendes? 800 grados ya derrite plástico. 800, imagínate, tú estás ahí dentro. O sea, porque uno dice, fresh, me paro y salgo. Ya no puedes caminar. En 800 grados, tú ya no puedes ni caminar. Y lo peor no es eso. El humo en el segundo 8, no en el 12, en el 8, era tan espeso que tampoco puedes ver. Y también, imagínate todo el plástico que tienes en tu casa. Y cuando se prende el fuego, te fumas todo ese plástico. Entonces, algunos creen que es un tema de las llamas. No, las llamas no es el problema real. No, los gases. Y el calor. Sí. El calor es lo que te va haciendo que no te puedas mover, que así tú estés pegado al suelo, el suelo también está a 800 grados. Claro. Estás en una olla, dentro de una olla. Entonces, de una olla a presión. A presión, claro, porque estás encerrado. Y ni se te ocurre abrir la ventana, porque abre la más ventana, oxígeno. Entra más oxígeno y sube la temperatura. Sí, le das combustible al fuego. Exacto. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque quiero que entiendan lo complicado que es controlar un incendio. Y también, como consejo, si escuchan una alarma contra incendios, así parezcan que son unos
pavos, así que alguien le diga, oh, hermano, no seas gil, pejones, es una alarma contra incendios, seguro alguien se la ha activado. Yo desde ahora, cuando escucho una alarma contra incendios en mi oficina, me paro a un segundo y le digo a gente, sorry, nos vamos, ¿me entiendes? Yo, no me importa que sea un error de la alarma, una prueba de la alarma, un simulacro, yo ya me lo tomo en serio, porque en 12 segundos ya no vas a poder salir. Y 12 segundos es rapidito, ¿no? Entonces, bueno, continuando con el caso. Jorge Luis Gutiérrez, bombero voluntario, fue uno de los primeros en llegar a la escena. Entró 5 veces al corazón del fuego. En su 6ª entrada se desmayó por inhalación de humo. Sobrevivió, pero no todos tuvieron la misma suerte. Una madre perdió a sus 2 hijos de 7 y 9 años. Los había dejado en un puesto para ir por un jugo y cuando volvió el lugar ya estaba ardiendo. Nunca más los volvió a ver. Un joven que grababa con su cámara digital fue esa cámara que terminó siendo una de las pruebas de investigación más fieles del caso, pero él también murió. Muchos cuerpos quedaron irreconocibles. El fuego alcanzó más de 1000 grados Celsius. Es lo que les decía. 1000 grados, las paredes se derritieron, los techos colapsaron y aún así hubo quienes entraron una y otra vez para rescatar a otros. La fiscalía obviamente abrió una investigación. El comerciante que inició el fuego fue identificado como Wilfredo Rojas González. Tenía antecedentes por venta ilegal de pirotécnicos. Fue procesado, pero luego liberado. No fue el único. Las investigaciones apuntaron también a la Municipalidad de Lima. Claro. Por no haber fiscalizado ni cerrado las galerías peligrosas y no hubieron sanciones significativas en su momento. El alcalde de ese entonces, llamado Alberto Andrade, fue duramente criticado, pero nunca fue juzgado. El presidente de ese entonces era Alejandro Toledo. Prometió reformas urgentes, de las cuales solo algunas se cumplieron. Dato curioso, en el 2004, 3 años después, se aprobó una ordenanza para regular la venta de pirotécnicos, pero muchos comerciantes simplemente se mudaron a otra zona. El problema se desplazó, mas no desapareció. Y es que la venta de pirotécnicos también... si aún hay gente que los compra, aún hay gente que los va a fabricar. Y uno ve en las noticias siempre, todos los años salen la típica de los niños que pierden dedos, ¿no? Pero también que llegan, las cámaras de la televisión llegan hasta los lugares más recónditos de Lima. Y allí tienen talleres de armado de pirotécnicos, que básicamente es gente que con periódico, pólvora y driza, pabilo arman una rata blanca. ¿Qué es una rata blanca, gente? Una rata blanca es en un papel blanco. Por eso se le dice rata blanca. Un papel que es medio blanco o gris. Lo rellenan de pólvora y le ponen una mecha. Sí. Esa es la rata blanca. Entonces, ¿qué haces? Prendes la mecha llega a la pólvora y explota y suena, pero terrible, ¿no? Claro, ni siquiera es fuego artificial, solo es sonido. Sí, es o el sea, boom. igual que las sartas, ¿me entiendes? Solo son sonidos. Los silbadores solo son sonidos. Por ahí me hace más sentido que te compres paracaídas, castillos, claro, ¿no? Claro. Que ya tiene su luz, tiene su juego. Claro, tiene su show, ¿no? Tiene el show, digo, ok, lo entiendo un poco más, pero ya a estas alturas del partido, comprarte rata blanca, guanuqueño, silbadores, sartas, ya para qué, ¿me entiendes? Sí, no, eso es una exageración eso. Pero bueno. Es de por joda, ¿no? Es por joda, obvio, es por esa palomillada que yo no voy a mentir, de niño también la viví de ya, corre, Sí, préndela, ya. La adrenalina, ¿no? Que Esa te da a adrenalina. prender un explosivo. Pero gente, no vale la pena. Sinceramente no vale la pena. El incendio dejó más de 290 muertos y más de 200 heridos, cientos de desaparecidos y las galerías enteras destruidas. Las familias jamás recibieron una indemnización justa. Muchos cuerpos nunca fueron identificados y la ciudad cambió en muchos aspectos porque fue una tragedia de aquellas que, por lo menos acá en Lima, sí se sintió
el antes y el después en cuestión a pirotécnicos, y todos los años todos recuerdan Mesa Redonda, porque todos los años hay otro incendio en Mesa Redonda, también hay que decirlo, ¿no? No de esta magnitud, pero todos los años siempre en centro de Lima en esas épocas se incendia. Hay muy recientemente casos que también han sucedido, ¿no? Estos dos jóvenes que se quedaron atrapados. Wow, ese es un caso, wow, ese caso era realmente eso no pasó hace mucho, doloroso de ver. Hay hasta llamada telefónica con audio de los jóvenes. No. Ese caso es durísimo. Más de 20 años después, hay zonas comerciales que siguen funcionando sin medidas mínimas de seguridad. Cada diciembre las familias recuerdan a los fallecidos. Algunos aún encienden velas en las esquinas del Jirón Andahuaylas. El humo ya no está, pero la memoria ha quedado. Si esta tragedia hubiera sido en otro distrito de Lima, ¿habría pasado lo mismo? ¿O es que la informalidad también determina cuánto vale una vida y cuánto cambio se va a hacer? Bueno, yo creo que también va porque la informalidad, usualmente para hacer los puestitos y esas cosas utiliza materiales inflamables al mango. O sea, digamos, si tuvieras un puesto que trabaja con la formalidad, digamos, cumple con ciertas normas, contra incendio, contra tal cosa y la otra. Pero si eres informal, haces tu puesto de madera nomás y claro. Si vendes fuegos artificiales ahí, se te prende la cosa en cuestión de segundos. Y tampoco es por criticar a los informales, porque también sabemos que la infraestructura que te da el gobierno, en infraestructura es re difícil. Me refiero a, claro, procesar el proceso y el trámite que uno tiene que pasar para formalizarse. No es tan sencillo, es un poco engorroso, se piden muchas cosas. Mucho y dinero, además. Es dinero, ¿no? Sé que también por ahí hay programas que están intentando ayudar a formalizar a al país, pero pues poco a poco me imagino que esto irá mejorando, y es un momento también para agarrar conciencia sobre que cuando tengas un emprendimiento, sea el que sea, intenta hacerlo lo más formal posible. Empecé siempre por la formalidad, ¿no? Sí, y hay un caso similar, esas mesas redondas. Mira, hay un incendio que pasó en el Teatro Municipal en agosto del 98 que destruyó por completo el Teatro Central del centro de Lima. No hubo muertos, pero reveló la falta de sistemas de seguridad y respuesta rápida ante incendios. Sí, bueno, contra incendios, y por ejemplo hace poco pasó lo de los Real Plaza, que han tenido fallas de infraestructura, e imagínate, algo que se considera formal, ¿no? Aún claro, así tiene fallas. Algo que uno confiaría. Algo que uno confiaría. Porque dices, bueno, es una empresa, tiene bastantes edificios, o a ver, tremenda inversión que tiene que ser construir un centro comercial, pero sí, finalmente... Y cerraron varios en Lima. Porque encontraron también que habían fallas, ¿no? Otro incendio similar es otro que hubo en Mesa Redonda, pero en el año 96. Un incendio también anterior a en época navideña, en diciembre del 96, que se registró un siniestro pequeño que dejó 20 heridos. Se reportaron las mismas causas: pirotecnia ilegal y mucho caos urbano y ambulatorio, ¿no? Que esto tampoco ayuda. Hubo otro muy conocido y que también está en ese podcast, y también estoy pensando en revivir, porque Mesa Redonda está por ahí también, fue Utopía. ¿No? Utopía también es pues otra tragedia terrible. Y que también es un tema entre negligencias. Y que marcó una generación, además. Marcó una generación muy fuerte, porque también nuestros padres, ¿no? Fueron más o menos, se le pegaba la época en las que ellos salían a discotecas, o bueno, quizás un poquito más tíos estaban nuestros padres, pero por ahí, ¿no? Y nada, pues también golpeó mucho, y bueno, muchos también dicen que golpeó porque era en una zona de Lima que era muy visible, ¿no? Era una discoteca que estaba concentrando a la alta alcurnia de la época limeña, ¿no? Y eso también le dio mucho rebote mediático, pero también fue una tragedia grandísima. También hubo un incendio en el 2007 en el mercado de La Parada. Afectó uno de los mercados que es considerado más grandes de Lima, y se propagó rápidamente por todas las instalaciones improvisadas e informales que tenían alrededor. Como dice Bruno, a veces uno no debería construir en madera, quizás en lugares en donde hay potencial de riesgo eléctrico, por ejemplo. Se suele construir de cemento, ¿no? Y de otros materiales concretos que no son inflamables, ¿no? Ajá, exacto.
Otro incendio también muy, digamos, icónico, otra tragedia que sucedió y es muy similar a Mesa Redonda, fue el que pasó en el mercado central de Asunción en Paraguay en el año 2004. Dejó 300 muertos y el dueño del supermercado cerró las puertas para evitar saqueos, atrapando a los clientes adentro. Y las investigaciones revelaron corrupción en permisos, instalaciones ilegales de gas y negligencia extrema en este caso. Y bueno, nada, yo creo que los incendios son una de las... Bueno, una vez más queda en prueba viva de que el dinero vale más que las vidas, ¿no? En el mundo en el que vivimos. Sí. Y que un propietario haría lo que sea por ahorrarse unos centavos. Sí, yo creo que el hambre y la ambición y la codicia te hace ignorar cosas tan simples como es la seguridad y la vida. Y es que unos dicen, no, pero ¿qué va a pasar? Esa es la típica, claro, el típico pensamiento más como el típico termo vivo, man, o de una persona que dice, ¿sabes qué? Pucha, nunca va a pasar, pues, mano, o sea, no, ya. Y si pasa, o sea, ya la cagaste, ¿me entiendes? No solo, mira, ya te vas a ir a la cárcel, no solo te vas a ir a la cárcel, olvídate de esa parte. Va a morir gente por tu negligencia, va a morir gente por decisión tuya, por omitir permisos, por omitir el correcto proceso. Por querer llevártela fácil, ¿me entendés? Por querer llevarla fácil. No seamos así, o sea, en realidad estos casos no hay que usarlos como memorias de lo que pasó solamente. Hay que usarlos también como maneras de mejorar la civilización que somos y que llegaremos a ser. Así que de esta manera cierro el expediente oscuro de Mesa Redonda, uno de los incendios y de las tragedias que golpeó más duro a nuestro país. Y Latinoamérica. Y Latinoamérica en las últimas décadas. Bueno, este es un caso que no tiene mucho que más comentar en realidad. Muchas gracias a todos también por seguir consumiendo nuestro contenido. Se vienen más cosas, más casos. Ya saben que nos pueden recomendar, pasen los casos al DM, estén atentos a nuestros stories, que también a veces pedimos casos por ahí. Comenten si es que les gustó el episodio o qué otros casos les gustaría escuchar en los comentarios. Cuéntenos también sus anécdotas. Quizás ustedes tienen conocidos que han vivido la experiencia de algún incendio o siniestros similares que puedan ser interesantes de conocer también, no solo para aprender, sino porque también una anécdota nunca está de más. Siempre es una historia interesante de escuchar. Muchas gracias, Esteban, por estar siempre detrás de la cámara haciendo que este contenido se vea tan bien. No llegué, muchas gracias a ustedes por visualizar. Y muchas gracias a ti, Bruno, por estar otra semana más aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí, me despido. Nos vemos hasta la próxima.